Biblioteca del área varonil, con un aproximado de 12 metros cuadrados, este mural fue elaborado centímetro a centímetro por los 37 participantes del concurso. Todo es posible a través de una sola idea, solo atrévete a plasmarla y llevarla a cabo. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Bienvenidos a su noticiario a las 2. En nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio y televisión pública de Michoacán, le damos la más cordial bienvenida este miércoles 25 de mayo del 2022. Muchas felicidades a los que estén de manteles largos celebrando su cumpleaños onomástico o alguna ocasión en especial. Quédense a una hora de noticias con nosotros. Yo soy su servidora y amiga Estrellita Fuentes. Y yo soy Héctor Tapia, me da muchísimo gusto también saludarles. Les recuerdo que nos pueden seguir completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv, así como en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. De manera paralela tenemos la transmisión streaming. Agradezco también a nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia Heredia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Pero ¿qué les parece si les damos un adelanto de lo que tendremos durante este programa? Por discriminación, reportan quejas contra servidores públicos. El Instituto Nacional Electoral mantiene sus actividades en lugares de conflicto y para personas desplazadas por la violencia. Médicos quirúrgicos, urgenciólogos son los más solicitados para las vacantes del sector salud en Michoacán. Descentralizan el deporte michoacano mediante nuevos centros deportivos en municipios. Comenzamos con la información. Y entrando de lleno a la información que tenemos para usted, ante la detección de sustancias químicas que dañan a la salud por el uso de cigarrillos electrónicos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, de Michoacán, iniciará una campaña de aseguramiento de dichos productos ilegales en todo el estado. Según cifras de la dependencia, tan solo en Morelia se tienen registrados 16 establecimientos que ofertan estos productos. El consumo de los cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vapeadores, al contener sustancias químicas y nicotina que en algún momento pueden volver adictos a los consumidores y provocar enfermedades mortales, generando consecuencias en el desarrollo neuronal, es un riesgo latente de salud pública al convertirse en una moda principalmente entre los jóvenes. Señaló en conferencia de prensa Octavio Aburto Valencia, presidente del Colegio de Neurólogos del Estado. Estos cigarros electrónicos contienen sustancias químicas, contienen nicotina e incluso se pueden filtrar al humo que están inhalando una gran cantidad de metales que pueden ser irritantes para la vía aérea y que pudieran en algún momento dado, incluso se utilizan excipientes o vehículos para inhalar este tipo de sustancias y a la larga este tipo de sustancias pudieran ser cancerígenas. Ante el daño y adicción que estos productos ocasionan a la salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán iniciará una campaña de aseguramiento de dichos productos ilegales en todo el estado. Según cifras de la dependencia, tan solo en Morelia tienen registrados 16 establecimientos que los ofertan, informó Daniel Ponce de León, jefe de operaciones de la COEPRIS. Planeado el operativo Michoacán Sin Tabaco 2022, que tiene como objetivo principal identificar y verificar los establecimientos dedicados a la venta de vapeadores. Ya tenemos identificados en Morelia
16 establecimientos fuera de nuestros padrones, pero que pues realizaremos las verificaciones sanitarias con el aseguramiento debido de estos productos o de estos vapeadores. La campaña estará acompañada con la Guardia Nacional, institución con la autoridad de requerir el producto por estar prohibido y que el año pasado llevó el decomiso de 1.500 vapeadores. Cabe resaltar que este producto en México no cuenta con registro sanitario por parte de la autoridad federal, por lo que su ingreso al país es de procedencia ilícita. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y en ese sentido, el programa de espacios libres de humo continúa en Michoacán. Todo ello en el marco del Día Mundial del Sin Tabaco. Y se entregará este reconocimiento también al Mercado de Dulces de Morelia y a la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así lo dio a conocer la encargada del Departamento de Fomento Sanitario de la COEPRIS de Michoacán, Mónica Cienfuentes. También vamos a continuar en la ruta del reconocimiento de espacios 100% libres de humo de tabaco. Está en puerta el mercado de dulces, así como el edificio de odontología. Y se pretende realizar todas las facultades, así como todos los establecimientos que deseen, se pueden acercar a nosotros y nosotros los orientamos para que se den estos reconocimientos. Hasta el momento tenemos 1.771 reconocimientos en todo el estado, como espacios libres de humo de tabaco. Sí, se pretende introducirse también a todas las escuelas. Y al aprobarse la propuesta de modificación a la ley del uso de cubrebocas en el Estado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS de Michoacán, continuará supervisando el uso del mismo en los lugares indispensables. Así lo informó en entrevista el titular Ever Flores Leal, quien destacó que solo será una adecuación a la ley y no la suspensión de la misma. Afortunadamente, desde hace un par de semanas no tenemos pacientes muy graves en los hospitales en Michoacán y son los índices que nos obligan ahora a comenzar a cambiar la nueva normalidad. Lo que se pretende es esto, espacios abiertos con algunas otras medidas como sana distancia, que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas. Pero lo principal es tener muy claro dónde continúa siendo indispensable el uso de cubrebocas. Y ya no hacer cosas que hemos comprobado que no funcionan para la prevención de la transmisión de la COVID, como por ejemplo los tapetes sanitizantes en las puertas, ¿no? O como los marcos esos que te rocían de un montón de sustancias que al contrario pueden favorecer a la dispersión del virus, o el uso de cubrebocas en espacios abiertos, bien ventilados. Yo creo que son los 3 puntos para darle certeza a la gente. Y como ya dio a conocer el gobierno federal, existe una convocatoria para ocupar las vacantes de médicos especialistas aquí en el país. Son 13.765 plazas las que están con un compromiso de contratación inmediata. En el caso de Michoacán, fíjese usted, se trata de 781 vacantes, de las cuales 141 refieren a médicos quirúrgicos urgenciólogos, seguido por internistas con 124 vacantes y 105 de ginecobstetras. Evidentemente la lista continúa con pediatras y más especializaciones. Cabe señalar que estos espacios se ubican en las localidades principalmente del medio rural y en zonas de alta marginación. Los requisitos se pueden consultar y usted se puede registrar si está interesado en la página web médicosespecialistas.gov.mx, donde los interesados pueden ahí hacer su registro. Muy bien, ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, quien es director de Exeni, quien nos va a platicar cómo se encuentra la ciudad de Morelia este día, cómo está en movimiento, cómo se encuentran sus vialidades. Querido Pepe Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, Pepe Toño. ¿Estás por ahí, Pepe Toño? Se nos cortó la comunicación con nuestro compañero Pepe Toño, que parece ser que ya pudimos recuperar la comunicación con él. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Se volvió a cortar. Ha de estar en alguno de estos lugares llenos de cantera, por supuesto. Difícil el enlace. Pues nos damos a una pequeñísima pausa para poder recuperar la comunicación con José Antonio Zamudio y tenerle, por supuesto, el reporte vial. Ya volvemos, quédese con nosotros.
Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México, por herencia del pasado, debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Gobierno de Michoacán. Bueno, los contenidos últimamente están diseñados exclusivamente para obtener beneficio económico, más allá de brindar un beneficio a la ciudadanía, que ya hicieran programas no tan vacíos, no tan fuera de la realidad, que a través de la televisión dieran ciertas cápsulas de contenido, no sé, cultural o histórico. Muy bien, ya estamos de regreso aquí a las 2. Les agradecemos a quienes continúan con nosotros a través de las frecuencias de la radio y la televisión pública de Michoacán. Ahora sí, retomamos la comunicación con nuestro compañero José Antonio Zamudio, quien, pues bueno, ya está en la línea después de algunos problemas técnicos. Querido Pepe Toño, muy buenas tardes. Gracias, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes también al auditorio. Buenas tardes, Estrellita, y rápidamente informarles. En la zona del centro histórico ya se retiraron los integrantes del SUTEBAM, del Sindicato Único de Telebachillerato, que ellos estaban en ambas aceras al exterior del Palacio de Gobierno. Ya se minimiza la posibilidad de manifestación. También déjenme informarles que en la zona aledaña al norte de la ciudad, bueno, se han extendido los trabajos, esto en la vialidad de Morelos Norte y Avenida Tecnológico. Está complicando bastante, de sobremanera, diría yo, para aquellos que intentan salir de la ciudad de Morelia con dirección hacia el pabellón Don Bosco, hacia el Erasdeni, hacia la zona de Álvaro Obregón. Para que usted calcule sus tiempos, más o menos hasta 45 minutos, desde la Fuente del Pípila y hasta llegar al pabellón Don Bosco, para que lo tomen en cuenta. En sentido contrario, aunque siga abierto al tránsito vehicular, está la otra alternativa, que es utilizar la Óscar Chávez para salir al Bicentenario y después Torreón Nuevo para ingresar a los Libramientos. También les informo, en la zona de la Secretaría de Finanzas, en la calzada Ventura Puente, no tenemos manifestación, está abierto al tránsito vehicular. Es necesario también que sepan que en la zona de la Lázaro Cárdenas, esquina con Miguel de Cervantes Saavedra, no está cerrado el tránsito vehicular. Se habían reunido integrantes del STACE en estas oficinas de rentas, pero no se afectó en ningún momento y hasta estos instantes el tránsito vehicular. También libre en la zona de Casa de Gobierno, Casa Michoacán, sobre el Libramiento Sur, pero eso sí, por la salida ya de los niños y jóvenes de las escuelas que se ubican tanto en Reitan, Antoine, Reita, Ariacuri y en la propia Calzada Juárez, complicado el tránsito vehicular, que se ve incluso reflejado de sobremanera también en la misma Avenida Universidad, y eso que no tenemos manifestación. En esta tarde de miércoles, mitad de semana, también les actualizo. Hay tianguis, esto en la Avenida Pedregal, por ello va a encontrar lentitud desde Madero Poniente con dirección hacia Carlos Rovirosa, hacia la zona de la terminal de autobuses, para que también lo considere. Y finalmente en la zona de Tatabasco, donde está la Facultad de Derecho, donde está también el Templo de San Diego y la Secretaría de Turismo, tenemos circulación lenta, esto en ambos sentidos, un gran estacionamiento desde la Poza Rica, desde Cruz
cruce con Calzada Madero Oriente y con dirección hacia la avenida Acueducto. Estrellita, por la información que tenemos en esta tarde calurosa. Muchísimas gracias, mi querido Pepe Toño, como siempre, muy detallado tu reporte, muy completo. Ya me imagino que has de estar ahí recorriendo cada rincón de esta ciudad para poder traernos la información tan importante. Gracias a ustedes, con mucho gusto. En efecto, andamos recorriendo cada rincón y en cada rincón encontramos un lugar gastronómico que a veces ni nos dábamos cuenta. Así que luego ese es otro reporte que nos tienes que compartir después, Pepe Toño. Ya luego los traeré, les daré una gira por Morelia por tus rutas gastronómicas. Me parece muy bien. La ruta de la garnacha. Gracias. Perfecto, Pepe Toño, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Fíjense ustedes que los desplazados pueden realizar el trámite de credencialización en el estado donde se encuentren, así lo dio a conocer David Alejandro Delgado Arroyo, quien es consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, quien además aseguró que los servicios continúan en las zonas de conflicto, aunque con cierta precaución. David Alejandro Delgado Arroyo, consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, asegura que no se ha dejado de prestar servicio en las zonas de conflicto por violencia como Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Aguililla. Con mucha precaución, pero sin dejar de prestar el servicio de credencialización que se opera mediante módulos móviles y por supuesto en la pasada revocación de mandato pues sí hubo equipos de capacitadores en esas zonas, hubo instalación de casillas también en esas zonas. Entonces estamos en esa lógica trabajando con mucha precaución pero cumpliendo con las obligaciones que tiene el instituto. En ese sentido, se cuenta con módulos móviles en los distritos de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, los cuales se transitan por diversos municipios para atender la credencialización, toda vez que la demanda es menor que en municipios como Morelia, Pátzcuaro o Uruapan, esto derivado del desplazamiento de personas por la violencia. Ante la necesidad de que los michoacanos que han tenido que emigrar a la frontera, particularmente Tijuana, de presentar documentos de identidad, el consejero presidente del INE en Michoacán aseguró que es factible que realicen el trámite pertinente en cualquier estado en el que se encuentren. Bueno, todo ciudadano puede acudir a cualquier módulo del país para hacer su actualización de credencial para votar. Digamos, en la zona norte hay módulos como en cualquier parte del país y pues está plenamente abierta la posibilidad, ¿no? Pero precisó que son sus documentos que acreditan dirección en Michoacán con los que pueden generar este trámite. No obstante, en caso de pretender un cambio de domicilio, es necesario acreditar una nueva residencia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Y el Instituto Nacional Electoral trabaja en la redistritación de Michoacán, con lo que el Estado pasaría de tener de 12 a 11 distritos federales electorales y un distrito indígena, cuya distribución aún todavía se encuentra en proceso. Ha estado más en términos técnicos que en términos de interés político. En cuestión de tiempos y distancias de recorrido, en cuestión de compacidad geométrica, en cuestión de integridad municipal, en cuestión de atender las situaciones de los pueblos indígenas, en todo este rama de alternativas que señalan los criterios de distritación, han estado apegados a los criterios técnicos. Pues de hecho va a haber un distrito indígena en lo federal y también en lo local. Está dentro del mismo modelo, hay que esperar para ya definirlo, a que se formalice. Todavía estamos ahorita en la etapa de presentación, ya se presentaron ayer las observaciones al segundo escenario, hay que esperar a que se publique el tercer escenario, se definan cabeceras y acto seguido pasa a Comisión Nacional de Vigilancia a su aprobación y luego al Consejo General a su aprobación. Todavía falta trecho, entonces digamos hay que esperar a que se den los actos formales. Y también en materia electoral, a través de las redes de mujeres indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán brinda acompañamiento para garantizar la paridad en el proceso de nombramiento de autoridades en las comunidades que transitan al autogobierno. En ese sentido, a la fecha no se cuentan con denuncias por violencia política de género en estas comunidades. A la fecha, el Instituto Electoral de Michoacán no ha recibido denuncias por violencia política de género en el proceso de autodeterminación de gobierno de las comunidades indígenas, señaló la consejera del instituto, Araceli Gutiérrez Cortés.
A mí me parece que estamos en una etapa de transición. Yo creo que no va a pasar ya mucho tiempo. Estamos teniendo acercamiento con muchas de ellas. Conocemos a muchas mujeres líderes que a su vez están organizando a otras mujeres al interior de sus comunidades y están ayudándonos a transitar con este proceso de cambio de conciencia en relación con la participación de las mujeres. Y lo hemos... En el acompañamiento de los procesos de nombramiento de las autoridades en las comunidades que han decidido transitar al autogobierno, el IEM ha buscado garantizar la participación en condiciones de igualdad o paritaria, ejemplo de ello los pueblos de Santa Cruz Tanaco, Cherán y Arantepacua. En aquellas comunidades donde no hemos tenido la oportunidad de ser partícipes en ese proceso de designación, hemos tratado de acercarnos y de sensibilizar a través de nuestra red de mujeres indígenas. Recientemente tuvimos un encuentro de mujeres indígenas donde tenemos la oportunidad de coincidir con mujeres de todas las comunidades, no solamente purépechas, sino mazahuas, otomís, y hacerles llegar este acercamiento por parte del Instituto Electoral de Michoacán y bueno, el conocimiento de que pueden tener la capacitación y el acompañamiento para cualquier situación que puedan necesitar. A partir de la red de mujeres indígenas se ha detectado que son las responsabilidades de casa las que no permiten el hacer política, además de que se enfrentan al poco apoyo por parte de sus esposos. Digo de manera muy genérica a partir de alguna encuesta que les aplicamos a las propias mujeres indígenas, pero hay algunas otras que en contraste pues están muy motivadas y que bueno, en realidad lo que hacemos desde el instituto es orientarlas, capacitarlas y tratar de fortalecerlas para que ellas en su entorno y a partir de su contexto traten de participar, de ser parte en estos procesos de toma de decisión. Cabe señalar que el instituto también ofrece a los distintos consejos indígenas capacitación en derechos políticos y violencia política. Actualmente el IEM cuenta con un formato en el que las mujeres pueden manifestar o presentar su queja sin la necesidad de servicios jurídicos especializados. También se cuenta con un área de servicio de acompañamiento gratuito. Las denuncias pueden presentarse de manera anónima vía telefónica o por correo electrónico y presentarse posteriormente a la ratificación. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Muy bien, pues ha llegado el momento de pasarnos a la sección amable y tan esperada de aquí, de este espacio informativo de a las 2, de irnos a la sección de cultura. Estrellita. Vámonos a cultura con Lucía Esquivel. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Ya sabe, el espacio de cultura. Agradezco también el espacio a Gemma Errejón. Esperamos tenerla muy pronto de vuelta. Le comento, alumnos de la licenciatura en producción audiovisual presentan Art in Trance en el Centro Cultural Clavijero. Vamos a escuchar un poquito más al respecto. Más de 20 alumnos de la licenciatura en producción audiovisual de la Universidad Internacional Jefferson presentan la exposición Art in Trance en el Centro Cultural Clavijero. El director de la licenciatura, Jonathan Hurtado Rincón, destacó el trabajo multidisciplinario de los alumnos al presentarse en uno de los recintos culturales más representativos de la entidad. Esta es una exposición que llevamos realizando ya desde hace 6 generaciones, desde que empezó la carrera. El principal motivo es generar un espacio donde los chicos puedan estar exponiendo los trabajos que hacen pues van a lo largo del ciclo escolar. ¿Qué hemos estado buscando? El tema de poder socializarlo, el tema de que los chicos tengan este espacio donde se les pueda, pues obviamente también lucir su trabajo, pero también donde se les critique. Al ser uno de los centros culturales más importantes en Michoacán, los alumnos adquieren una gran responsabilidad y reto. Yo me siento muy emocionada. Cuando entré a la carrera nunca me imaginé que íbamos a llegar a presentar un trabajo acá en Clavijero, pero pues me hace sentir muy feliz porque eso me hace ver que el trabajo que hemos estado haciendo en la universidad, todo el esfuerzo que le hemos estado puesto, pues está dando frutos. Y pues también que podemos realmente aplicar lo que estamos aprendiendo en la universidad. Es muy importante para nosotros que nos hayan podido brindar este espacio aquí en el Clavijero para mostrar nuestros trabajos. La verdad es que años anteriores que se había hecho esta exposición no nos habíamos animado a dar como ese brinco a un espacio como este que es libre, cultural y pues que las cosas que se exponen aquí son importantes y son de mucha calidad y con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces creo que sí es un gran reto para nosotros. Charlas, presentaciones de cortometrajes, así como documentales y fotografías realizadas por los alumnos podrán visitarlos de manera gratuita.
La exposición estará abierta al público del 25 al 27 de mayo en la Sala 5 del Centro Cultural Clavijero. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, reportó Jorge Mora Díaz de León. Ya lo sabe, si quiere apoyar y conocer el talento emergente en la audiovisual aquí en Morelia, puede asistir a la exposición Art in Trans. Y hablando de apoyar talento local, estamos con Juan Carlos Cortés. Él es guitarrista moreliano, le encanta el blues. Nos va a hablar un poquito del concierto que tiene en el teatro. ¿Cuál teatro es? Recuérdame. El próximo viernes en el Teatro José Rubén Romero. Perfecto. ¿Cómo te sientes? Pues emocionado, la adrenalina ha venido subiendo con los últimos días porque volver a hacer un concierto en un teatro es algo que tenía muchísimas ganas de hacer, y empezando a ver la respuesta de los invitados, del público que nos va a acompañar, con los medios que he estado promocionando el evento, y veo la atención que nos prestan, entonces pues ya me empiezo a sentir como esperando que llegue el momento y deseando pasarla bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en este concierto de Eco del Blues? Cuéntanos. Pues van a escuchar un concierto que lleva ese nombre, el Eco del Blues, que lo que vamos a hacer es eso, un recuento, una resonancia de cómo ha llegado esta música, que es de una cultura extranjera, a mi persona, que me he dedicado al blues por muchos años, y después de recibirlo, cómo lo he ido adaptando a esta cultura, hablarlo en español, cantarlo en español, y ahora presentarles una canción que se llama así, El Eco del Blues, donde contaré esa historia de cómo ha sido que llegó el eco del blues a mi vida. ¿Qué esperas de la recepción del público? ¿Cómo sientes que vaya a estar la dinámica? Es algo muy incierto, pero creo que nada más es esa como cosquilla, ¿no? Yo espero que lleguen y nos acompañen. Todos tenemos ganas de regresar al teatro, ¿no? De regresar a los conciertos. Entonces yo espero que lleguen y se la pasen muy bien, que disfruten de esta música y bueno, que recuperen estas ganas de volver a salir y escuchar música en vivo, donde puede haber más gente, ¿no? Ya no nada más para 10, para 20, sino ya con un poquito más de compañía. ¿Y cómo has notado el apoyo a este género blues en México? ¿Crees que sí está...? Es una música que no es de grandes masas, sin embargo, es una música que ha estado presente desde hace más de 100 años. Por eso hablo del eco del blues, ¿no? Porque el blues es la música que da origen al rock, al jazz, al funk, al soul, y así, hasta el mismísimo rap, exacto, ¿no? Entonces, es una música que ha estado ahí presente siempre, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es visibilizar dónde ha estado el blues. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos, te podemos ver en el Teatro José Rubén Romero. Así es. Este viernes. A las 6:30 de la tarde, la entrada es libre. Obviamente es un teatro y hay que llegar temprano para apartar lugar porque aunque ya está abierto, todavía no es el aforo total, ¿no? Entonces hay pocos lugares. Les invito para que lleguen temprano y nos acompañen a escuchar el eco del blues. Ahí nos estaremos viendo sin duda. Muchísimas gracias por el espacio. Termina el espacio de cultura. Ya sabemos que, bueno, hay que apoyar el talento local, él es de aquí de Morelia, entonces esperamos que usted disfrute de esto y verlo ahí. ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿crees que va a estar lleno? ¿Crees que no va a estar muy Yo creo que sí. Yo creo que sí va a estar lleno. Sí. He visto la respuesta en internet, en los medios, con los amigos. ¿Y aquí en Morelia tienes mucha fanaticada o no? Yo creo que sí, hemos hecho eventos hasta para 700 personas y ha estado lleno. En esta ocasión estamos hablando de 120 lugares cuando está abierto totalmente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por el espacio aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Nos vamos de vuelta al otro lado del estudio con Estrellita y Héctor. Ustedes, pero la verdad es de que ese concierto no me lo pierdo. Ya tengo años escuchando a mi buen Juan Carlos, es buenísimo con el blues,
unas noches mágicas con esa música, por excelente, supuesto. excelente. Oye, ya la memoria y los recuerdos. Sí, claro, por supuesto. Vale la noche, no iba a decir la pena, vale la alegría. Vaya. Muy bien, vámonos a hacer nuestro siguiente corte y regresamos porque tenemos todavía mucho más información que compartir. Celebremos la maternidad en toda su diversidad. Las nuevas maternidades nos incluyen a todas, a mujeres trans, a quienes viven con VIH, a migrantes, lesbianas, personas con discapacidad, jefas de familia, porque la maternidad, habilidades y el cariño para procurar el desarrollo de las hijas e hijos es una capacidad que se adquiere, mas no se nace con ella. Rompamos el estereotipo que encasilla a la mujer como única responsable del soporte afectivo y del cuidado de la familia. Cuando compartimos esa responsabilidad, debemos hacerlo con respeto e igualdad, por una maternidad libre, deseada y acompañada. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que cosechan, las que hacen el jugo, el café. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Sistema al pueblo. Bueno, ya estamos de regreso aquí a las 2. Les agradecemos mucho que nos continúan con nosotros a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Hoy tenemos una entrevista bastante interesante porque nos va a ayudar a conocer cómo se encuentra Michoacán. Nos acompaña en el estudio Daniel Díaz Rodríguez, quien es director de Ordenamiento y Sustentabilidad de la Secretaría, de Patrimonio Natural, de la Secretaría de Desarrollo... de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, exactamente, sí. De acá del Gobierno del Estado. Y con él vamos a abordar justamente cómo se encuentra Michoacán en materia de biodiversidad, sobre todo porque está por darse la presentación de un documento que es fundamental para conocer cómo se encuentra el Estado en este sentido. Pues antes que nada, Daniel, muy buenas tardes, bienvenido. Héctor, muchísimas gracias, buenas tardes. A ver, platícanos un poquito sobre este documento. Tenemos ya varios años de rezago, es decir, en poco tiempo relativamente pudieron haber cambiado muchas cosas, pero no sabemos cómo se encuentra Michoacán. Exacto. Platícanos de este documento. Claro. Bueno, como bien dices, el día de mañana, jueves 26, tenemos la presentación del Estudio de Estado de la Biodiversidad de Michoacán, la cual es una obra muy relevante para el Estado, ya que fue elaborada por más de 200 investigadores, participaron bastantes instituciones, ¿no? Y esta obra concretamente concentra o documenta todas las especies hasta el día de hoy registradas en el Estado de Michoacán. ¿Y por qué es importante o por qué es relevante? Porque estamos además aprovechando, celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad, que fue el 22 de mayo. Es una fecha que conmemora, propuesta por Naciones Unidas, justamente para darle la relevancia y la importancia que tiene la diversidad biológica en el país, ¿no? Y en el mundo. Por supuesto. Trabajo titánico, me imagino, 200 investigadores, sobre todo tomando en cuenta que Michoacán es un estado con una alta riqueza de biodiversidad. Muy alta. En el 2005 se elaboró el primer estudio de estado, que es un compromiso de país. Es decir, México firmó un convenio internacional con muchos otros países en el mundo, donde se comprometieron a documentar y a registrar la riqueza de flora y fauna que existe en el país y en los estados. Entonces Michoacán fue el primer estado
que documentó cuáles son las especies que habitan actualmente en el estado. Este estudio es una actualización. Sí. Entonces, en el primer estudio se documentaron más de 9.500 especies. De flora y fauna y microorganismos, ¿no? Y hongos, ¿no? En este segundo estudio se documentan más de 14.500 especies. Es decir, hay un incremento sumamente significativo de la diversidad biológica que hay en Michoacán. ¿A qué se debió? ¿A qué se debió? Que hay más investigadores, se encuentra con más tecnología para poder documentar, que están mejor estudiados los ecosistemas. Y eso es muy relevante porque la biodiversidad es la base de cualquier economía en el mundo. La biodiversidad es la base de los alimentos, de la medicina, de la salud, de la seguridad alimentaria. Y es la que nos da también la estabilidad para poder contar, evidentemente, con ecosistemas sanos y acceso a muchos servicios ecosistémicos. Si bien uno de los principales hallazgos, como acabas de destacar, tiene que ver con el incremento del hallazgo de nuevas especies o que están en Michoacán de manera particular, ¿cuáles son los otros hallazgos que tiene este estudio que se habrá de presentar? Este atlas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los otros hallazgos relevantes? ¿Dónde tenemos que poner los ojos? La preocupación, ¿dónde te tiene que centrar con materia de política pública? Hay muchos temas importantes que documenta este estudio. Si bien no son especies nuevas, sí son especies que ya existían, pero que no se habían registrado. Uno de los hallazgos más importantes es esto, que sitúa a Michoacán en el 5º lugar a nivel país en riqueza de especies, ¿no? En biodiversidad. Un tema relevante es que muchas de esas especies, ¿no? Un gran porcentaje se encuentra bajo alguna categoría de protección. Es decir, la problemática ambiental que vive el Estado, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la contaminación, es una variable, ¿no? Permanente, una constante, mejor dicho, que de alguna manera está presionando y generando pues, la pérdida de especies. Y recordemos que si perdemos especies estamos perdiendo un legado genético de miles o millones de años y que esas especies no son fortuitas, es decir, cumplen una función, cumplen una tarea y entre muchas de estas, te digo, son los servicios ecosistémicos y la estabilidad que le da al sistema natural. Daniel, es importante preguntarte, ya prácticamente en la recta final del espacio, pero es importante preguntarte qué impactos podría tener esta situación, este estudio, este atlas que se tiene en cuanto al estado que guarda la biodiversidad en el estado, para poder recibir ya sea mayor apoyo a nivel federal o incluso internacional por la importancia biológica que representa el Estado. Claro. Lo que representa este estudio es justamente establecer las acciones concretas a nivel local que den respuesta a la problemática ambiental. Para ello tenemos una estrategia de biodiversidad en la cual se aterriza hasta nivel municipal, estatal, inclusive en otros sectores, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para revertir, para mitigar y para proponer soluciones inmediatas? Entonces, una de las tareas importantes de la Secretaría del Medio Ambiente, evidentemente, es aterrizar estas estrategias de biodiversidad en los diferentes niveles de actuación, ¿no? Entonces, mañana este evento se va a transmitir en redes sociales, en el Facebook de la Secretaría del Medio Ambiente, que encabeza el doctor Alejandro Méndez, y en las redes sociales de la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Perfecto, Daniel. Me parece el tema bastante importante, que sirva el espacio de la radio de televisión pública de Michoacán para difundir estas actividades, los avances, los logros y los retos que se tienen, y queda abierta la invitación para en próximas ocasiones hablar sobre otros temas, por supuesto. Gracias, Héctor, y gracias a todos ustedes. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Es momento de irnos hasta el otro lado del estudio para irnos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera, quien tiene lo más completo en el estado. Hola amigos de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, estamos en los deportes y bueno, hay buenas noticias porque el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores, que va a iniciar el próximo 2 de junio en la capital michoacana, pues contará con, o la engalanará, la presencia de Isaac y Ever Palma. Ellos son, como usted recordará, pues los máximos representantes de la caminata actualmente en México y por orgullo son michoacanos. Van a estar presentes en la que será la apertura de la marcha, 35 kilómetros, el 2 de junio a las 4:30 en el Centro Histórico de Morelia, para que usted se dé una vuelta. La verdad va a ser un espectáculo de lo máximo, es lo mejor del deporte de la marcha que hay aquí en la entidad. Este evento será selectivo para el Mundial de Oregon, Estados Unidos, y dieron la marca durante el Tour Mundial de Marcha que se celebró en Eslovaquia. Esto, pues sin lugar a dudas, una gran
presencia de estos marchistas reconocidos. Ever Palma estuvo en Londres 2012, Juegos Olímpicos, y en Río de Janeiro 2016, donde tuvo su mejor actuación, quedando ubicado en la posición 15. Pero precisamente platicamos con Ever Palma. Él es originario de Zitácuaro y actualmente está concentrado en el CENAR, allá en la capital del país. Nos comentó sobre el gusto que le da volver a su tierra, de tener esta participación y por supuesto buscar su primer mundial que estaría compitiendo. Es un campeonato muy importante, es el más importante del año para todos los mexicanos. Vamos a estar alrededor de 800 atletas compitiendo y buscando ser o refrendar el campeonato nacional. Pues sí, me da mucha emoción y alegría el poder estar, y aparte pues yo creo que invitar más a todos los michoacanos a que se acerquen, que hay muy buenos representantes. Somos alrededor de 18 michoacanos, y también pues que animen a los pequeños para que se acerquen a la actividad física, y yo creo que es una buena oportunidad para darse una vuelta y que se sepa no solo en Michoacán, sino en México, que Michoacán puede ser un buen estado para desarrollar el deporte de alto rendimiento. Este es el último ciclo olímpico de Ever Palma, tal vez ya sea la última vez que lo podamos ver, y él representa a Michoacán, su hermano Isaac Palma representa al Estado de México. Bueno, y por otro lado, se descentraliza el deporte michoacano a través de los centros deportivos a los que se integran nuevos municipios. Nuestra compañera Juanita Ruiz tiene los detalles. Nuevos municipios michoacanos se integran al programa de escuelas como escenario de la cultura física y el deporte para la comunidad. Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Chucándiro forman parte de este nuevo programa que busca promover la actividad física, masificar el deporte y la salud. En la región de Tierra Caliente se instalaron los centros de iniciación deportiva para atender a niños jóvenes de entre 7 y 17 años de edad, donde participaron alrededor de 400 habitantes. En este marco se realizaron torneos relámpagos de deportes de conjunto como fútbol, básquetbol y voleibol, así como competencias en diversas pruebas de atletismo. De manera coordinada, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y los ayuntamientos continuarán con la instalación de centros deportivos para atender a los michoacanos. De acuerdo con el Departamento de Deporte Selectivo de la Secufit, en el mes entrante, las actividades se extenderán a los municipios de Angamacutiro, Ciudad Hidalgo, Panindícuaro, Senguio, Cojumatlán de Régules y Jacona, con la misión de abarcar las 10 regiones que componen el estado, en colaboración con el programa Barrio Bienestar del gobierno michoacano. Bueno, pues esperemos que esta iniciativa tenga el impacto que buscan para impulsar la masividad del deporte, que es algo que está tratando de llevar a cabo la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos para más información. Realiza tu trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michoacán.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e interior del estado. Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Esta es nuestra riqueza. No la destruyamos. No quemes tus bosques. Reporta al 800-007-6626. Denuncia 911. Grisel Tello Pimentel es una mujer todoterreno. Asegura que su vida dio un vuelco cuando su esposo fue electo como gobernador del estado de Michoacán. Ser parte de este proyecto de vida de él como político y como gobernador, pues me llena de orgullo, y de estarlo acompañando, pues me compromete todavía más. Soy Claudia Álvarez Medrano. Conversaré con ella alrededor de la fogata. Todo el sistema al pueblo.
regresamos a su noticiero a las 2 y tenemos ya la información del clima en el estado de Michoacán. Les recuerdo que se mantiene la posibilidad de lluvias para gran parte del estado, mientras que las temperaturas se mantienen altas durante el día y la tarde. En Morelia, la temperatura llegará hasta los 25 grados Celsius y la mínima será de 12 grados. Puruándiro espera una máxima de 30 y una mínima de 15. En La Piedad pronostican hasta 32 grados y la mínima de 17. Zamora, por su parte, tendrá 33 grados en la máxima y 17 como mínima. Jiquilpan espera 32 grados y 18 en la mínima. Zacapu, por su parte, reportará 26 en la máxima y 13 grados en la mínima. Uruapan tiene 28 grados como máxima y 13 en la mínima. Tacámbaro reportará hasta 27 grados y 15 en la mínima. Apatzingán llegará hasta los 40 grados y 22 en la mínima. Lázaro Cárdenas tendrá 31 en la máxima y 23 en la mínima. Zitácuaro reportará 20 grados en la máxima y 10 en la mínima. Mientras que en Hidalgo se pronostican hasta 23 grados y 11 en la mínima. Hasta aquí el estado del tiempo, entonces tome sus precauciones. Ya sabemos que necesita traer su bloqueadorcito solar, pero también la sombrilla. ¿Cómo ven esta información? Oye, protegernos. Elevadísima la temperatura de Apatzingán. Híjole, sí. No, ahorita está 40 grados tremendo. en Apatzingán. Pero es que hay mucho contraste, o sea, conforme va a ser un frillazo en unos lados, en Apatzingán se nos van a estar Aquí en rostizando. Morelia hoy amaneció fresco. Sí, nublado, esperamos Bueno, que lloviera. menor que en días pasados. Bueno, pues así las cosas del clima, pero bueno, lo más importante es el clima que usted le ponga a la vida, ¿no? A final de cuentas. No, pero pues como sí, dice, la verdad. Como dice, efectivamente tome sus precauciones, póngase su bloqueador si es un día bastante soleado para que no vaya a sufrir alguna quemadura en su piel. Siempre, de preferencia siempre el Sí, bloqueador. por supuesto. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la información y es que en el PRI, asegura Memo Valencia, apoyarán el traslado del IMSS a Morelia. Vamos a ver esta información. El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, informó este martes que el PRI en el Congreso de Michoacán apoyará la desincorporación del inmueble que albergará el Instituto Mexicano del Seguro Social. No podemos oponernos al beneficio de lo que significa el traslado de las oficinas administrativas del IMSS y lo que ello representa para Michoacán y los michoacanos, dijo. Señaló que aun y cuando ya se registró un encuentro con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en este no se habló del tema, sino más bien del trato del gobierno a los presidentes municipales emanados del PRI, y donde el jefe del Ejecutivo Estatal como tal mostró disposición y voluntad para apoyar a los presidentes municipales en los proyectos a desarrollar en los municipios. Respecto a la desincorporación del terreno para el IMSS, Memo Valencia dijo que esto ya se habló con los diputados locales del PRI. Sí lo hemos hablado con los diputados, he estado en comunicación con la presidenta del Congreso, Adriana Hernández, que es de nuestro partido, con el coordinador parlamentario, Jesús Hernández Peña. Estamos enterados, está enterada nuestra dirigencia nacional. No podemos oponernos a todo lo que sea en beneficio de Michoacán. No es lo mismo desincorporar un inmueble para un fraccionamiento privado que para albergar unas oficinas públicas, y por lo tanto creemos que todo aquello que se vea reflejado en inversión para los michoacanos en generación de empleos directos e indirectos, pues debe ser apoyado por la oposición, porque ser opositores no significa oponernos a todo. También habló de la disposición que tiene el gobernador de apoyar a los alcaldes para mejorar la seguridad en sus municipios, y reveló que hoy de 21 alcaldes priistas, 5 al menos tienen apoyo especial. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y en medio de esta polémica que existe y conflicto interno al interior del partido Morena, donde hay en estos momentos por lo menos 2 dirigencias, pues bueno, en este sentido se ha cuestionado cómo se utilizan las prerrogativas, es decir, los recursos públicos que reciben los institutos políticos para poder llevar a cabo sus actividades ordinarias. En este sentido, la líder estatal, la delegada nacional en funciones de dirigente de Morena, Juliana Bugarini Torres, aseveró que Morena utiliza las prerrogativas de manera clara. La delegada de Morena en funciones de presidenta, Juliana Bugarini, anunció hoy en rueda de prensa la realización de un ciclo de conferencias en favor de las mujeres con el Partido Independentista de Quebec, Canadá, Quebec Solidaire, denominado la integración de las prácticas feministas en la organización política. Señaló que este ciclo de conferencias, que también cumplen con la función de capacitar a las mujeres,
iniciará mañana mismo 25 de mayo y así será cada 25 de cada mes hasta octubre. Por otra parte, la lideresa, sin dejar de lado su estilo de responder a medias, se refirió al conflicto interno de Morena en la lucha por la dirigencia estatal con Ana Lilia Guillén Quirós. En ese sentido, señaló que si bien el IEM ha reconocido en la voz del consejero presidente Ignacio Hurtado Gómez al comité estatal, que es solo uno, señaló que Morena como movimiento puede promover la conformación de otros comités por la cuarta transformación. Nosotros trabajamos con todas y con todos, y así como ese comité, hay muchos comités. Acuérdense que nuestro partido se hace fuerte por los comités en defensa de la cuarta transformación, y aprovecho la pregunta para invitar a todas y a todos quienes quieran conformar su comité, son bienvenidos. En el caso de las prerrogativas, invitó a los medios a revisar la página de transparencia para darse cuenta que Morena está utilizando los recursos con transparencia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva. La directora del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, Yolanda Guerrero Barrera, destacó que desde que tomó el cargo se han presentado quejas, en su mayoría contra servidores públicos aquí en Michoacán. La ciudadanía se queja más de los servidores públicos, destaca la directora del Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia, Yolanda Guerrero Barrera. En un 68.2% de las quejas que llegan a nuestro consejo, ¿quién creen ustedes que es a quién? O sea, ¿de quién se queja más el ciudadano? Ojo, del servidor público. Aquella queja de que fui, no me recibieron, fui, no me entendieron, que porque la copia estaba ilegible, que porque no se veía, que vuelva usted al día siguiente. Entonces, ese tipo de quejas discriminatorias son las que recaen con nosotros. Después de los servidores públicos, le sigue el sector magisterial. Para acabalar el 100% del magisterio. El magisterio llega con nosotros y se queja también, pero también llegan alumnos quejándose en contra del maltrato de sus maestros. Entonces, pues bueno, ustedes nos podrán decir, ¿y quiénes se quejan más? ¿En qué porcentaje se quejan más? Las mujeres, estamos hablando de un 64% de mujeres se quejan más en frente y en contra de los hombres. Destacó que en la entidad la discriminación por la discapacidad en el ámbito laboral asciende a más del 60% en Michoacán. El índice de la discapacidad está arriba del 60%. Estamos hablando que es un 69% de tema discriminatorio. Hay empresas que sí, obviamente lo hacen y se acogen a la norma 025, que ahorita lo vamos a ver aquí, porque esa norma es muy noble. Nosotros el CUEPRES la estamos promocionando. Finalmente, lamentó que la anterior administración estatal haya eliminado las delegaciones del Consejo en el interior del Estado, así como la reducción de presupuesto, pero que aún en esas condiciones el Consejo sigue cumpliendo con la ciudadanía. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y bueno, este miércoles se llevó a cabo el primer seminario empresarial del capital humano, responsabilidad incluyente. Vincular y eliminar la discriminación laboral y generar la inclusión de las empresas con la población es el objetivo del primer seminario empresarial del capital humano, responsabilidad incluyente. Así lo anunció el director del Servicio Nacional del Empleo Michoacán, Slevan Aparicio Cuiris. No hay discriminación laboral, es la inclusión laboral, es la apertura de oportunidades a los sectores de mayor vulnerabilidad. Ese es el propósito de este seminario, para que todas las empresas pues sean incluyentes. Señaló que las empresas están obligadas a ofertar vacantes para personal con discapacidad. Tienen que tener estas condiciones, las empresas no están obligadas, es más, sí, a que no haya violencia laboral, discriminación laboral, a que todas tienen que abrirse a la inclusión. Yolanda Guerrero Barrera, directora general del Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia en Michoacán, resaltó que su lucha constante para que no exista discriminación laboral en la entidad. La discapacidad no debe de ser un motivo de exclusión. Debemos coadyuvar para eliminar las brechas de desigualdad en aras de edificar una sociedad más igualitaria, más equitativa, atender de manera urgente el tema en Michoacán. En el evento se hicieron presentes 20 empresas del Estado que reclutaron personal, 11 instituciones y 20 dependencias integrantes de la Red Nacional de Vinculación.
Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes Heriberto Santos, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y ahora es momento de conocer la información internacional. Con las banderas del país ondeando a media asta por el tiroteo de la escuela primaria de Texas, que provocó la muerte de 19 menores de edad, el presidente Joe Biden envió un discurso a la nación manifestando la necesidad de convertir el dolor en acción y tener la valentía de enfrentarse a los grupos de presión a favor de las armas. Estados Unidos no prorrogará una extensión clave que permitirá a Rusia pagar a los tenedores de bonos estadounidenses, lo que podría acercar a Moscú al borde de la cesación de pagos en momentos en que Washington eleva la presión sobre el país tras su invasión de Ucrania. Con la finalidad de reducir las desigualdades en materia de salud entre los países menos desarrollados, la farmacéutica Pfizer venderá todos sus medicamentos y vacunas bajo patentes actualmente disponibles en Estados Unidos y la Unión Europea a precio de costo. Rusia es acusada por Ucrania y los países occidentales de impedir las exportaciones de cereales por el Mar Negro, lo que aumenta el riesgo de una grave crisis alimentaria mundial. Ucrania era antes de la guerra el cuarto exportador mundial de maíz y el tercero de trigo. El conflicto interrumpió el comercio y el cultivo. Les presentamos en este momento ahora la información nacional más relevante. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo en una primaria de Texas y refirió que no hay duda de que la mayoría son de origen mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que brindará el acompañamiento necesario a las familias mexicanas que pudieron resultar afectadas durante el ataque a la primaria en Texas, que dejó un saldo de 21 personas muertas, entre ellos 19 niños y 3 adultos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que el precio de la gasolina continúa aumentando pese al esfuerzo del gobierno para mantenerlo a través de los estímulos fiscales. El mandatario nacional destacó esta mañana que el 2022 será el año de mayor inversión extranjera en la historia y destacó que durante el primer trimestre se registraron cifras históricas. Bueno, después de haber tenido toda una hora de intensa información y algunas entrevistas en este espacio, hemos llegado al final de este espacio informativo de A las 2. Les agradecemos a quienes nos siguieron a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Yo soy Héctor Tapia. Y yo soy Estrellita Fuentes, deseándole una feliz tarde, buen provecho, disfrute, descanse, relájese y nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Buen provecho.